Cuando se va a predicar la palabra debemos tener la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Qué deberíamos decir? Dios habla a mi corazón. Estamos hablando del tema de la santificación, que es uno de los eslabones de ese proceso que el Señor hace en nosotros, ese eslabón en todo el proceso de la salvación. Y hemos hablado de que la santificación es una santificación progresiva, ¿cierto? Que depende tanto de la obra de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo como también de nuestra disposición a obedecer la palabra del Señor. Y en las escrituras encontramos eh, algunas manifestaciones gramaticales que es muy importante que nosotros las podamos comprender. La escritura habla en indicativos. ¿Qué es un indicativo? Un indicativo es aquello que narra o expresa algunas acciones reales, por ejemplo, un hecho histórico, ¿sí? Afirmaciones, narran algo que ha pasado o que está pasando o que irá a ocurrir. Esos indicativos no se centran en el yo ni en el tú, sino que se centran en una tercera persona, él o ella. Y precisamente el Evangelio se trata de una tercera persona. ¿De quién? De el Señor de Jesucristo y de su obra. O sea que esos indicativos están narrando toda la historia de la redención de Dios por medio del Señor Jesucristo. Pero también hay otro aspecto, tanto los indicativos son una parte de esa gramática y la otra parte son los imperativos. Esos imperativos se expresan a través de mandamientos, órdenes, decretos, leyes. Entonces, es importante que podamos nosotros entender esos dos aspectos, los imperativos y los indicativos. El libro de Romanos es un muy buen ejemplo de esto. Los primeros 11 capítulos del libro de Romanos eh, explican de una manera detallada y excepcional lo que es el Evangelio, o sea, los hechos del Evangelio. O sea que los primeros 11 capítulos de Romanos son indicativos. Ahí ya hay solamente algunas partes donde son exhortaciones o mandatos, o sea, pero son muy, muy pocas. Pero después del capítulo 11, a partir del capítulo 12, encontramos cada vez seguidas exhortaciones, ¿sí? De cómo nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana, de cómo somos ya esas nuevas criaturas y cómo debemos manifestar esa nueva vida en Cristo. Esos son los imperativos. Ahora, esos tienen que estar en un equilibrio. ¿Por qué? Porque si solamente aplicamos los imperativos sin los indicativos, como vimos la vez anterior, nos convertimos en legalistas. Solamente leyes, solamente normas y no más. Y el otro extremo también, si solamente nos dedicamos a los indicativos sin los imperativos, eso llegamos realmente al libertinaje. Y la palabra del Señor dice que somos salvos por medio de la fe sola, por medio de la fe sola. Y por medio de esa fe somos nosotros justificados. Pero recordemos que la fe nunca viene sola. La fe nunca viene sola. La fe siempre viene acompañada por obras. Y esas obras son las que evidencian de que se trata de una auténtica fe. Miremos lo que dice ya el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2. Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Ok, dice la palabra del Señor, porque por gracia ustedes han sido salvados
por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El problema del legalista es que pone el caballo detrás de la carreta y no delante. ¿Mm? ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que somos salvados por medio de la fe. Por medio de la fe. Allá en Romanos también, en Romanos 3:28, dice que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Y nos exhorta a que podamos, y que de hecho debe ser así, vivir los mandamientos del Señor. Veamos algunos textos donde vamos a ver la responsabilidad que nos corresponde como cristianos de ser partícipes en ese crecimiento en la santificación. Primera de Corintios 9:24. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Wow. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, verso 1, dice lo siguiente. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y otro texto, allá en Primera de Tesalonicenses 5:22. Primera de Tesalonicenses 5:22. Dice, absténganse de toda forma del mal. Y aquí surge una pregunta con respecto a estos 3 versículos que acabamos de leer. En el caso del primer versículo, ¿quién es el que debe correr? ¿Quién es el que debe correr? ¿Dios tiene que correr? Es el creyente, ¿cierto? El creyente es el que debe correr. En el segundo versículo que vimos, ¿quién es el que debe limpiarse? El creyente es el que tiene la responsabilidad de limpiarse. ¿Y quién es el que debe abstenerse? El creyente. O sea, es la responsabilidad del creyente hacer estas cosas. Es nuestra responsabilidad en esa santificación progresiva. Tenemos que hacerlo. Es una clara enseñanza que nos da la palabra. Ahora, ¿cómo podemos nosotros encajar la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros y el obrar nuestro en este proceso de la santificación progresiva? Finalmente, ¿quién es el que tiene la responsabilidad? ¿Quién tiene la responsabilidad en ese crecimiento de la gracia? ¿Realmente es el Espíritu Santo o nosotros? Eso es lo que vamos a ver hoy. Cuando el apóstol le escribe a su discípulo Timoteo, allá en Primera de Timoteo 4, leemos Primera de Timoteo 4, 7 y 8, dice lo siguiente. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas. ¿Estoy ahí? No, perdón. ¿Sí? 7 y 8, sí. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa
para la vida presente y también para la futura. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que le está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo? ¿Qué le dice? Tiene que escribirse en el gimnasio. Wow. Debes escribirte en el gimnasio. ¿En cuál gimnasio? En ese gimnasio espiritual. ¿Para qué? Para ir creciendo en ese conocimiento de la gracia. Es nuestra responsabilidad ejercitarnos para la piedad. Ahora, no se trata de un buen consejo, ¿no? No se trata de una sugerencia, sino que es un mandato. Es una orden que le está dando el apóstol Pablo a su discípulo. Y el ejemplo que vimos anteriormente de ese corredor que se prepara para participar en las justas atléticas, dice que si ese corredor se preparara 2 días, 3 días antes para correr en unos Juegos Olímpicos, ¿cómo sería el resultado? Pues sería toda una desgracia, ¿no? No tendría ningún buen desempeño. De igual manera, tampoco podemos esperar que haya un buen crecimiento espiritual, haya un buen entendimiento de la gracia del Señor, si el cristiano, si el creyente no se está ejercitando regularmente para la piedad. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Porque dice que es que Dios está haciendo la obra en mí, pero yo no tengo que hacer nada. No nos corresponde a nosotros hacer la parte de nuestra responsabilidad. Y ahí es donde debemos nosotros mirar cuál es la relación que existe en ese obrar del Espíritu Santo y en el ejercitarnos nosotros para la piedad, en la obra que Dios está haciendo en nosotros. Muy bien. Miremos algunos textos que son fundamentales y básicos para poder entender eso. Vayamos al Salmo 127. Salmo 127, capítulo 127, versículo 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Aquí hay dos aspectos que debemos tener muy claros en cuanto a nuestra vida espiritual. Se habla primero de edificar. ¿Qué tenemos nosotros que edificar? ¿Qué tenemos que edificar nosotros? Tenemos que edificar en nuestras vidas un carácter cristiano. La edificación de un carácter cristiano. Pero también dice la palabra que tenemos que estar velando. Mantenernos en una actitud de continua vigilancia. ¿Por qué? Porque ahí están listas las tentaciones a atacarnos. Dos cosas que tenemos que hacer: edificar y velar. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí David? Dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. El trabajo será en vano. Y lo mismo sucederá si Dios no es quien vela por la ciudad. O sea que la edificación y el cuidado, ¿de quién dependen? ¿De quién dependen? ¿De quién dependen? De Dios. Está diciendo ahí que es Dios. Ahí está diciendo que es Dios. ¿O me equivoqué? No. Sí, no dice que la palabra que si Jehová no edificare la casa y que si Jehová no guardare la ciudad, ¿sí? ¿Es Dios quien edifica y quién? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer?
Fíjense que ahí habla de los que la edifican, los que la edifican. Y está hablando también de la guardia. Somos los edificadores, somos los guardianes o los vigilantes. No somos simplemente espectadores mirando a ver cómo Dios es que obra, ¿no? Somos parte de el proceso. O sea que tenemos que realizar un trabajo. Tenemos que realizar un trabajo. Si no se realiza ese trabajo, no habrá ni casa edificada, ni habrá una ciudad segura. O sea que somos dependientes. Oh, con estas dos palabras. Somos dependientes, pero también somos responsables. Dependientes de la gracia de Dios, dependientes de lo que Dios haga y responsables por lo que nos toca a nosotros realizar. Responsables del trabajo que nosotros tenemos que hacer. Muy bien, vayamos también a Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versos del 1 al 6. Dice, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿A qué se refiere aquí el libro de Proverbios cuando se habla del temor del Señor? El temor del Señor. Es básicamente una profunda reverencia ante el Señor. Profundo respeto. ¿Y eso qué produce? Una vida que quiere agradar a Dios. Y como creyentes, nuestra vida debe estar impregnada de ese temor del Señor. Eso nos debe causar un profundo asombro, estar totalmente maravillados por lo que Dios ha hecho por nosotros, su gracia derramada sobre nuestras vidas, por lo que Dios es, por lo que Dios continúa haciendo, por lo que Dios nos ha dado. Como dice ya el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 1, verso 10. Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese temor de Dios nos lleva a vivir para agradar a Dios. Si no hay temor de Dios en nuestro corazón, yo puedo hacer lo que yo quiera y no me importa. Sin ese temor para con Dios, no hay santificación, no hay crecimiento espiritual. Veamos lo que el apóstol Pablo le dice a sus hermanos allá en Corintio, en la segunda carta. Corintios capítulo 2, perdón, segunda carta de Corintios capítulo 7, verso 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor de Dios. En el temor de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que ese temor de Dios se desarrolle y crezca en nosotros? ¿Qué nos corresponde hacer? El salmista, perdón,
sabio Salomón nos habla por lo menos de 3 cosas aquí que tenemos nosotros que hacer. Y lo primero es que tengamos un espíritu enseñable. Un espíritu enseñable. Aquel que dice, yo no necesito que nadie me enseñe. Está en la olla. Grave. Si no se tiene un espíritu enseñable, no se puede crecer en el temor del Señor. Por eso dice la palabra, hijo mío, si recibieres mis palabras, si recibieres mis palabras, si mis mandamientos guardares dentro de ti. Salomón está animando a su hijo a que reciba su enseñanza. ¿Pero qué tiene que hacer el hijo? Reconocer que necesita ser enseñado, necesita aprender. Una de las cosas que no nos permiten ser enseñados es el orgullo. Yo ya sé. A mí nadie me tiene que decir qué hacer. Y se nos olvida que durante toda nuestra vida terrenal seremos aprendices, seremos discípulos. ¿Cuántas cosas hay en la palabra de Dios que nosotros no entendemos? ¿Cuántas? ¿Y cuántas de las cosas que nosotros entendemos no practicamos, no vivimos? Así que necesitamos tener un espíritu enseñable para conocer el temor del Señor. Ese es un primer aspecto, pero no es todo. En segundo lugar, Salomón también nos dice que debemos tener una actitud diligente para buscar la sabiduría. Dice, búsquela como se busca la plata, como si fuera un tesoro, un tesoro. Y hay muchos que dicen, sí, yo quiero, yo anhelo, como dice a Proverbios 13:4, ¿no? Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Ahora, fíjense que dice que el perezoso no es que no tenga deseos. Ay, sí, yo quiero agradar a Dios. Yo quiero que ese temor de Dios crezca en mí. ¿Pero qué hace para eso? Nada. ¿Por qué? Por pereza. ¿Pero qué hace el diligente? El diligente se ejercita, trabaja, trabaja. ¿Qué quiere hacer aquel que quiere buena salud? Ejercitarse. El ejercicio es fundamental. Bien sea el caminar, el montar bicicleta, el estar en un gimnasio. Y cuando nosotros somos salvos, somos matriculados en el gimnasio de Dios. ¿Cómo les parece? Muéstreme su músculo espiritual. ¿Qué tanto músculo espiritual ha sacado del gimnasio de Dios si es que ha ido al gimnasio de Dios? Ahora, ¿hay esa motivación para realmente estar en ese gimnasio? ¿Queremos que nuestra alma realmente sea saludable? ¿Saludable? Queremos ser saludables, pero no vamos al gimnasio. Entonces terminamos con problemas médicos, terminamos con sobrepeso, terminamos con problemas articulares, con una cantidad de cosas, porque apenas tenemos el deseo. Y apenas comienza el año, este sí es el año. Vamos a comenzar y van y se inscriben al gimnasio y pagan 6 meses
y duran 15 días y no volvieron. Porque no hay diligencia para permanecer en esa disciplina. Y sin esa diligencia, pues no hay temor de Dios. Dijimos que lo primero es que un corazón enseñable. En segundo lugar, una actitud diligente. El tercer aspecto, mis amados hermanos, es también una actitud dependiente. Una actitud dependiente. ¿Qué dice el versículo 3? Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. ¿Qué imagen nos está presentando aquí Salomón? De alguien de pronto que está en problemas, ¿cierto? Que alguien que todavía reconoce que le hace falta mucho y está pidiendo ayuda. Como cristianos, ¿realmente somos conscientes de que nos falta? Nos falta aprender, nos falta poner en práctica los principios de la vida cristiana. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué nos corresponde hacer? Suplicar. ¿A quién? ¿Qué dice la palabra ahí? A la inteligencia. ¿Quién es la inteligencia? Nuestro Señor Jesucristo. Miremos lo que dice Colosenses 2:3. En Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quién viene en nuestra ayuda? El Señor Jesucristo. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Cristo. Somos dependientes. No somos independientes. Porque a veces nos creemos independientes. Yo voy a donde yo quiero. Yo hago lo que yo quiero. Yo pienso como yo quiero. Y la palabra dice que no es así. Ahora nosotros somos dependientes. Pero también al mismo tiempo somos responsables. No olvidemos esas dos palabras. Dependencia y responsabilidad. Hay un autor puritano por allá del siglo XVII que dice lo siguiente, que se llama John Owen. Dice lo siguiente, dice, algunos separan estas cosas como inconsistentes. Si la santidad es nuestro deber, entonces no hay lugar para la gracia. Y si es el resultado de la gracia, entonces no hay lugar para el deber. Pero nuestro deber y la gracia de Dios no se oponen en absoluto en este asunto de la santificación. Nosotros no podemos llevar a cabo nuestro deber sin el poder capacitador de la gracia. Ni Dios nos da su gracia para otra cosa que no sea para que podamos llevar a cabo nuestro deber adecuadamente. Wow. Somos dependientes, responsables. Es lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 8:13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Muy bien. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Dejen que el Espíritu Santo mate el pecado que está en ustedes. ¿Sí es lo que dice eso? ¿Ese texto? ¿Ah? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Es el Espíritu que da muerte al pecado? Hola. ¿Quién es el responsable de dar muerte al pecado?
¿Ah? Cada uno de nosotros. ¿Y qué tiene que hacer el creyente? Repudiar ese pecado, resistirlo con todas sus fuerzas y el poder de el Espíritu Santo. Apartarnos de la tentación. O sea que como creyentes y como cristianos nosotros somos los verdugos. Somos los verdugos. ¿De qué? Pues del pecado, mis amados hermanos. Somos los que se ponen esas capuchas negras, cogen el hacha y le cortan la cabeza. Eso nos corresponde hacer a nosotros, de nuestra responsabilidad. Nadie más lo puede hacer por nosotros. Pero también aquí el apóstol Pablo está reconociendo que es imposible hacerlo por nosotros mismos si no lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo. ¿Cómo hemos sido liberados del poder del pecado? ¿Cómo hemos sido liberados? A través de la obra que realizó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo ahora produce la regeneración en nuestro espíritu y comienza el proceso de santificación. Hemos sido liberados del poder del pecado. O sea, es por la obra que el Espíritu Santo hizo en nosotros que ahora podemos darle muerte al pecado. No es en nuestras propias fuerzas, no es en nuestra propia capacidad, sino es por el poder que actúa ahora en nosotros. Tenemos otro texto que se encuentra ya en Filipenses, capítulo 2, versos 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Wow. Y el 13. Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Que dice el querer como el hacer para su buena intención. Entonces, preguntémonos, ¿quién es aquel que produce en nosotros el querer como el hacer? ¿Quién? Dios es el que lo hace. ¿Y quién es el que tiene que ocuparse en su salvación? Nosotros somos los que debemos ocuparnos. ¿Mm? Ahora, ¿que tenemos limitaciones en este aspecto? Sí, porque también esto es parte de un misterio del Señor. Miren lo que dice John Murray con respecto a esto. Dice, en cada movimiento correcto y particular del creyente en el camino de la santidad hay una actividad energizante del Espíritu Santo. Y cuando intentamos descubrir cuál es el modo de este ejercicio de su gracia y de su poder, es cuando nos damos cuenta de cuán lejos estamos de determinar la obra secreta del Espíritu. El Espíritu obra. Ahora, como cristianos nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de ejercitarnos para la piedad. Pero sería un ejercicio vano si no dependemos de esa gracia del Espíritu Santo, si no dependemos de Dios. Bueno, pero prácticamente, ¿cómo es eso? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando vamos a un gimnasio a ejercitar nuestra musculatura? Lo primero que tenemos que aprender a hacer es ser disciplinados. Sin disciplina, no hay nada. Fracasamos.
¿Queremos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios? Pues debemos aprender a depender de Él para lograr los objetivos en el crecimiento que queremos alcanzar. Y vamos a ver un texto que está ya en el libro a los Hebreos, capítulo 13, versos 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol le está diciendo, el texto, no en este texto, sino en el texto anterior que vimos, a Timoteo: tienes que ejercitarte para, para la piedad. Ejercítate para la piedad. Y lo que nos dice aquí el autor de Hebreos es que el Señor ha hecho un pacto con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Dice que Él nos ha capacitado para que nosotros seamos aptos, capacitados. ¿Para qué? Para hacer toda buena obra. O sea, para hacer la voluntad de Dios. Para hacer todo lo que es agradable delante de Él, no lo que me agrada a mí. Es para hacer lo que le agrada a Él. Para eso estamos acá. Bueno, pastor, pero ¿cómo seguimos nosotros ejercitándonos para la piedad? Hay algo que nosotros tenemos que hacer permanentemente, intencionalmente, si queremos nosotros ver realmente cambios significativos. No por estar una semana en el gimnasio ya vamos a tener la musculatura de Arnold Schwarzenegger. El que piense de esa manera, pues sería muy, muy iluso. Pensar que en una semana ya bajamos la barriga. Pues de pronto la bajamos a las rodillas, pero no desaparece. No iremos a bajar de peso, no iremos a mejorar nuestra condición física. Para eso necesitamos que esos cambios y esas disciplinas sean duraderas. Y estas disciplinas se llamamos las disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales como cuáles: estar leyendo la palabra, estar estudiando la palabra, tener nuestros tiempos de oración, tanto privada como la oración congregacional, adorar, exaltar al Señor de manera privada, así como también de manera congregacional, tener nuestros tiempos de ayuno, estar edificándonos con material, con libros cristianos que nos edifiquen, participar activamente en el culto al Señor como, como iglesia, como cuerpo de Cristo, participar de manera activa en la comunión los unos con los otros, participar en la Santa Cena. Ahora, cada una de estas disciplinas son fundamentales, mis amados hermanos. Si no estamos llevando a cabo ninguna de estas disciplinas, ¿cómo vamos a estar diciendo que estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento y en el temor del Señor? No puede ser. Estas disciplinas son fundamentales para que haya crecimiento espiritual. Ahora, fácilmente también podemos nosotros caer
en el legalismo, porque comenzamos a hacer estas disciplinas para ganarnos el favor de Dios. Entonces voy a orar más para que Dios me bendiga más. Voy a diezmar más para que venga la provisión de Dios. ¿Mm? Ahí nos estamos convirtiendo en legalistas. Porque resulta que nosotros no tenemos el favor de Dios por alguna de estas disciplinas que nosotros implementemos. El favor de Dios ha sido derramado por su gracia en nuestras vidas. Esa gracia nos lleva a motivarnos, a querer, a desear meternos más con el Señor, a establecer estas disciplinas en nosotros. No porque sea más, porque lea más la Biblia, entonces me voy a ganar más el favor de Dios. No porque ayune más, entonces voy a presionar a Dios para que haga lo que yo quiero. Es una idea equivocada. Porque cada vez tendremos entonces que mirar qué más tenemos que hacer para convertirnos en verdaderos merecedores de la gracia de Dios. Y eso no es así. Porque cada vez que comparemos la santidad, la majestad, la gracia de Dios con nuestros débiles esfuerzos, nunca podremos nosotros alcanzar esa medida deseable, ¿cierto? Ahora, ¿cómo termina una vida así? Pues en frustración. ¿Mm? Terminamos frustrados. ¿Cómo debemos nosotros ver estas disciplinas espirituales? No como un negocio, ojo, no es como un negocio, no es que es lo que yo puedo sacar de ahí para mi beneficio, sino cómo realmente crecer en el conocimiento de Dios para poder hacer su voluntad. Hay un autor que se llama Brian Chappell que dice lo siguiente: la única manera en que las disciplinas fortalecen la vida cristiana es cuando las vemos como alimento y no como un trueque. No son fichas que podemos intercambiar para recibir la gracia de Dios, sino maná del cielo que nutre nuestro amor por Cristo. Al meditar en el derroche de gracia que vemos a lo largo de la Escritura, tener comunión con Dios en oración y experimentar su multiforme misericordia para con su pueblo, aumenta nuestra comprensión de su amor. Como consecuencia, crece nuestro amor por Él, desplazando a estos otros amores que nos perjudican al atraernos. Las disciplinas solo agradan a Dios y nos ayudan a cumplir sus propósitos cuando aumentan nuestro amor por Cristo, que es el medio más poderoso para el cambio saludable y duradero. Esos propósitos se podrían comparar con el oxígeno que necesita el corredor de un maratón para alcanzar los kilómetros finales. También necesita coraje, determinación y fuerza de voluntad. Pero todo sería inútil a menos que haya oxígeno alimentando su esfuerzo. Los corredores abren la boca para tomar el oxígeno que necesitan. No abren esperando que su esfuerzo fabrique el oxígeno. Ningún esfuerzo puede hacer eso. Abren su boca para inhalar el oxígeno que ya los rodea. De la misma forma, no debemos abrir las páginas de la Escritura, extender nuestras manos en oración o buscar a otros creyentes esperando que estos ejercicios buenos produzcan la gracia de Dios. Su gracia, gratuita, ilimitada e incondicional, ya nos rodea y está lista para que la inhalemos y para fortalecer nuestra pasión por Él. Wow. Ahora, mis amados hermanos, aquí el orden es importante. El orden es importante. Las cosas como qué se coloca
primero y qué se coloca después. Hay una ley en matemáticas, ¿cierto? Que dice que el orden de los productos, el orden de los factores no altera el producto, pero aquí sí es importante el orden de los factores, ¿sí? Porque lo primero que debe venir, ¿qué es? La fe, la fe. Y después vienen las obras. No puede ser al revés. ¿Por qué? Porque las obras surgen de la fe. Las obras surgen de la fe. Mucha gente está al contrario. Mucha gente quiere hacer obras para ganarse el favor de Dios. Y por eso es que mucha gente dice, no, yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo voy a culto, a misa todos los domingos, yo soy buen marido, yo ya me gané el favor de Dios. Y eso es un gran error, es una mentira. El favor de Dios, la gracia de Dios no la podemos obtener por lo que nosotros hagamos, por nuestras obras. Tenemos lo que dice el apóstol Pablo allá en Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por el amor. ¿La fe qué? Que obra. La fe que obra por el amor. ¿Sí? ¿Qué hace la fe? Produce obras. La fe produce obras, no es al contrario. Y ahora que vamos a estar en Semana Santa, vamos a ver una cantidad de gente haciendo una cantidad de obras a ver si Dios los acepta, a ver si son perdonados, a ver si Dios derrama su favor y su gracia. Están totalmente equivocados. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra. ¿Su obra de qué? Su obra de fe. Es una obra que se produce, el resultado es esa obra que se produce por la fe. ¿De dónde surgen las obras? De la fe, mis amados hermanos. Santiago también allá en el capítulo 2, 17 dice que la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Ahora, obras que se hagan o que surjan donde no se encuentre la fe, ¿qué son? Son obras muertas, no sirven absolutamente para nada. Tiene que haber fe y tiene que haber obras. Ese es el orden. Primero, la fe y luego vienen las obras. ¿Mm? O sea que el obrar de Dios en la vida de el creyente se da primero. Ese obrar de Dios a nuestro favor se da primero, antes de que nosotros obremos, antes de que nosotros hagamos algo. Por eso nuestras obras nunca serán méritos para acercarnos a Dios, sino que esas obras serán el resultado de esa fe, de esa gracia que Dios ha derramado en cada uno de nosotros. ¿Será que las obras y la obediencia hace que seamos hijos de Dios? Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia.
solamente por Cristo, solamente por la fe. Y cuando eso ha sido dado por Dios en el creyente, ahora ese creyente quiere caminar, quiere andar en obediencia a Dios. ¿Cómo? Haciendo buenas obras. O sea que la fe que produce en el cristiano una vida transformada, un estilo de vida diferente al que traía, un estilo de vida nueva. Y ese nuevo estilo de vida está conformado, está hecho conforme al Evangelio. Ahora, la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros no nos convierte en personas pasivas. Nosotros somos responsables en la participación en esa santidad. Somos responsables ante Dios de nuestro crecimiento espiritual. Somos responsables delante de Dios de nuestra madurez espiritual, dependiendo siempre de esa gracia de Dios, dependiendo siempre de Él. ¿Para qué? Para seguir avanzando. Porque ¿qué está formando Dios en cada uno de nosotros? La imagen de Cristo Jesús, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, creció esta semana 1 milímetro más espiritualmente, o sigue siendo un pigmeo espiritual, un enano. Pero hay algunos que se quedaron como enanos. Y la palabra nos insta vez tras vez a que nosotros crezcamos, crezcamos en el conocimiento del Señor, en el temor del Señor, en la gracia de Dios. Y eso nos lleva a que nuestras vidas manifiesten un obrar diferente al de una persona que no conoce al Señor. Para eso, mis amados hermanos, Dios nos tiene acá, para que reflejemos la imagen de Cristo. Entonces vamos a trabajar de manera conjunta, diligente, disciplinada. El Espíritu Santo y yo. Tengo que hacer lo que me corresponde hacer. Ser un creyente disciplinado. Por cuanto su gracia ha sido derramada en mi vida. Y disciplinado no para ser aceptado. Disciplinado para conocerle más a Él. Y poder entender su voluntad y moverme realizando esas obras que Dios de antemano determinó para nuestra propia vida. Es lo que Dios quiere, mis amados hermanos. Dios no nos dejó aquí en la tierra después de salvarnos para que miren a ver cómo se defienden. No, Él tiene un propósito claro y definido con cada uno de nosotros. Yo sé, dice la palabra, los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar, planes de bendición, para darles un fin y una esperanza. Y sabemos cuál es el fin. Sabemos cuál es nuestra esperanza.
movámonos en esas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Pero mis amados hermanos, es necesario ejercitarnos en el gimnasio de Dios. ¿Para crecer en qué? ¿Para crecer en qué? ¿Para crecer en qué? ¿Para crecer en qué? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Para crecer en qué? En la piedad. Para crecer en la piedad. Nosotros somos píos, no somos impíos. Por eso necesitamos crecer en la piedad. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Porque esta palabra siempre trae luz a nuestro entendimiento. Gracias porque tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros. Y Señor, que ese querer y ese hacer sea sembrado en cada uno de nuestros corazones. Primero, Señor, para cada día conocerte más, para estar más cerca de ti, para que por ese querer y hacer estas disciplinas espirituales se convierten en un deleite para estar contigo, para que nuestro amor crezca, nuestro temor delante de ti crezca, para que cada día la imagen de tu Hijo, el Señor Jesucristo, sea más y más formada en cada uno de nosotros y para que podamos manifestar esa gloria en nuestras vidas, tu gloria en nuestras vidas. También, Señor, que haya el denuedo en nuestras bocas para predicar este precioso mensaje del Evangelio. Te damos gracias, Señor, y bendigo, Señor, a tu iglesia en el nombre precioso de Jesús, a tu amada, por la que pagaste el precio en la cruz, Señor Jesús. La estás limpiando cada día más, edificando, purificándola para ti mismo, para el día en que tú regreses. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.